Gracias por estar conmigo esta tarde, noche, aquí saludándoles con muchísimo gusto. Fíjense que sigue habiendo un problema muy fuerte en el mundo porque si bien el ritmo de algunos países ya pudiera estarnos indicando que terminó la pandemia, en términos de la realidad, esto está lejos de terminar y se han dado repuntes en lugares como el Reino Unido de una manera importante. Hay incluso algunas medidas que revierten las que ya se habían liberado para darle a Inglaterra una pretendida normalidad. La Organización Mundial de la Salud está diciendo que podría ser digno de análisis que algunos países regresaron demasiado rápido, fíjense, demasiado rápido a la actividad económica y que ahora se están viviendo las consecuencias. Cuando empezó la pandemia, no habíamos dimensionado las variantes por la misma, las variantes como por ejemplo la Delta, que están pegando en todo el mundo. Tan es así que les puedo decir que en el terreno de los mercados, este día fue un día nefasto para los mercados en el mundo. Bajaron los mercados en todas partes de una manera tremenda. Bueno, con decirles que el Dow Jones, el promedio industrial en los Estados Unidos, tuvo la peor jornada de todo el año. Se vino abajo el Dow Jones, se vino abajo el Nasdaq, Standard & Poor's y los mercados. El alemán, Milán, abajo del 3%. Inglaterra, el FTSE inglés se fue para abajo. El indicador en Madrid, el IBEX español. El CAC 40 de los franceses también, 2.5 abajo. Así los mercados, durísimo les ha pegado. Y este es un ejemplo muy vivo, muy claro, que el que no se haya salido completamente de la pandemia tenga un impacto sobre la economía en el mundo. ¿A qué nos lleva esta reflexión? En principio, que no nos hagamos a la idea de que ya salimos de la pandemia, país el que sea, habiendo repuntes se acaba de presentar COVID en los Juegos Olímpicos en el Japón, hay un repunte por casos de COVID en los Estados Unidos, en Canadá, en Francia, Alemania, Reino Unido, Italia, España. Por supuesto, en América Latina, pues esto está pegando mucho más duro y ha traído también como resultado el que se están empezando a hacer evaluaciones sobre cómo ha venido afectando esto al nivel de empleo, en el que, por cierto, ha habido más mujeres en sus puestos de trabajo afectadas que hombres. Más o menos, por la pandemia, hasta ahora se han perdido 53 millones de empleos entre las mujeres y 60 millones de empleos entre los hombres en todo el mundo. Las cifras pueden ser mucho mayores porque hay muchos lugares del mundo en donde no se lleva esta métrica. Esta que les estoy citando es de la Organización Internacional del Trabajo, que lleva una cuenta de parte de lo que son los empleos formales en los países desarrollados. Nada más que no se está tomando en cuenta a África, a muchos lugares en América Latina en donde no hay una métrica y el COVID sí está siendo un factor que debe de ser considerado otra vez por todos los gobiernos y que las medidas de higiénicas que se han venido siguiendo en el pasado, muchas de estas se tendrán que repetir o que continuar ahora cuando ya algunos lugares se sienten relajados. En Estados Unidos pareciera como si no hubiera habido ya el COVID y en algunos lugares como por ejemplo en California ya se está otra vez pidiendo que la gente cuando vaya a lugares cerrados como malls, o sea, centros comerciales cerrados o supermercados o tiendas en donde se junta gente, que la gente otra vez vaya con cubrebocas. En el caso de México, los repuntes se han dado en la capital de la República Mexicana,
en lugares como Baja California. Hoy en la mañana tuve la oportunidad de platicar con el presidente del INDEX, que es la Asociación de Maquiladores para la Exportación, y están empezando a tener problemas por COVID, otra vez repuntando en lugares de centros de acopio y distribución hacia los Estados Unidos, como es el caso de Tijuana, o el de Juárez, o el de Reynosa, McAllen. Y claro, otros puntos fronterizos también, pero les doy los más, digamos, los más connotados, los más importantes. También esto está empezando a pegar en nuestra economía. Les voy a dar un dato, nada más para que tengamos una métrica. De febrero del 2020 al cierre de junio del 2021, se han ido capitales golondrinos que vienen a México por buenas tasas de interés en bonos del gobierno. Se han ido 543,000 millones de pesos, es decir, más de $500 millones de pesos se han ido en estos 17 meses de la pandemia. Y se pudiera pensar, ¿no?, que en este periodo en el que estamos pudiera empezar otra vez a recuperarse el interés por este tipo de documentos. Y hasta este momento no se tiene reporte. No obstante, recientemente el Banco de México subió 0,25 punto porcentual las tasas y los rendimientos en México con respecto de otros lugares que son, digamos, puertos seguros, con menos porcentaje. De todas maneras, el caso México es un caso digno de ser estudiado porque pues estos dineros, estos más de 543,000 millones de pesos, pues sí implican un fuerte boquete para la economía mexicana que se verá cómo repercute de aquí y hasta el final del año. Vamos a ver cómo es que cierra el año. Esperemos en Dios que haya una señal de un mayor índice de vacunación entre la población mexicana. Platicábamos sobre el tema fronterizo y me decía el presidente del INDEX que ya les ha empezado a traer algunas repercusiones de carácter económico por que la presencia otra vez del coronavirus y sus variantes, principalmente la Delta, han empezado otra vez a hacer lento el mercado y el intercambio. Y de hecho está lento todo. Estamos en un momento en la economía que, si bien lo que tendería este segundo semestre del año tendría que ser hacia la recuperación económica, no debemos de olvidar que también hay un fenómeno que se da por las vacaciones, en el que la actividad planetaria viene a ser menor. Casos concretos, pues se los puedo ejemplificar aquí, que estamos viendo un menor flujo de personas que están pasando a nuestras formas de comunicación, y esto tradicionalmente lo hemos observado en los años de comunicador. En esta época del año siempre se nota una menor afluencia en todo lo que tiene que ver con medios de comunicación, y esto se da en el comercio, se da en el sector real, en las manufacturas, en los servicios, en absolutamente todo. De hecho, se están empezando a reportar buenos resultados en el sector del turismo en México, pero no tanto como si se hubiera previsto antes de que empezara este nerviosismo por el repunte del COVID que se está empezando a manifestar de una manera muy, muy, muy fuerte. Está fuerte. Buenas tardes, Pedro, Mayra. ¿Seguirán saliendo capitales fuera de México? Sí, Pilar, siguen saliendo capitales fuera de México. Hay organizaciones como JP Morgan, Morgan Stanley, Citi, Bank of America, Credit Suisse, Deutsche Bank, que han reportado mucho dinero de mexicanos saliendo hacia estos lugares citados y estos bancos citados. Incluso algunos bancos que ya no tienen sede en México, como el Deutsche Bank y el JP Morgan Bank, no obstante, no tienen sede
en México, sigue México siendo uno de sus reductos más importantes de captación de divisas hacia bancos norteamericanos. Bueno, pues COVID, mucho cuidado con el COVID, mucho cuidado. No nos relajemos. ¿Por dónde transmite? Estoy transmitiendo a través de centralfmequilibrio.com y sigue habiendo estaciones hermanas, asociadas en radio y televisión en muchas plazas de la República Mexicana, pero estamos yéndonos hacia la digitalidad en centralfmequilibrio.com. Estoy transmitiendo en vivo desde el 6:45 de la mañana hasta las 9 de la mañana en la emisión de Pedro Ferriz de Con. Ahí les espero todos los días de lunes a viernes. De 6:45 a 9 de la mañana, ahí estoy para ustedes y para servirles con un equipo de trabajo muy importante, muy interesante, de gente muy inteligente que me está ayudando a hacer este programa todos los días. Buenas tardes, noches, buenas, Miguel Martínez, gracias. No pasan el noticiero en las mañanas, estábamos en Radio Mujer, pero el caso de mi querido Pepe Pérez, que es el dueño de las estaciones de Promo Medios, tomó esta decisión en función de un asunto muy particular de su grupo y yo no tengo más que respeto para él, pero decirles que nos pueden seguir sintonizando a través de centralfmequilibrio.com. Ahí estamos para servirles a todos ustedes. En lugar de que pongas esto, o sea, que pongas Radio Mujer, pues pon esto que te digo, centralfmequilibrio.com. ¿Qué opinas de lo que está pasando en la Universidad de las Américas en Puebla? Lo que pienso es que fue una confrontación entre la Fundación Jenkins y el gobernador del estado. Entonces, el hecho de que un juez le devolviera al patronato original el control de la universidad y regresara al rector Luis Ernesto Derbez la posición en la rectoría, me hace pensar lo que pensábamos desde origen, que, hombre, si hay alguien probo, serio, responsable, profesional, es Luis Ernesto Derbez, y que así de un plumazo me lo califiquen como un lavadinero y operaciones fraudulentas, se me hace una insensatez del gobierno de allá de Puebla, de este hombre que, pues, entre sus complejos y sus problemas, agarra bronca con todo el mundo. Yo creo en la probidad y en la honestidad de Luis Ernesto Derbez. No puedo decir que ya no se transmite en el 97.7 en Yucatán. No tampoco estamos con CIPSE en Yucatán, pero de todas maneras estamos a sus órdenes a través de Central FM Equilibrio y con muchísimo.com. Ahí estamos para servirles a todos ustedes. Bueno, estoy viendo un doble discurso en el gobierno del presidente López Obrador. Por un lado, veo a una unidad de inteligencia financiera dependiente de Hacienda y a Santiago Nieto, que presenta querellas e investigaciones sobre personajes específicos de la vida política de México. El último del que supimos fue de José Luis Vargas, el presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que se presenta la querella por 1000 broncas de enriquecimiento inexplicable, y la Fiscalía General de la República argumenta que no hay suficientes datos que contundentemente reprobaran al presidente del tribunal. ¿Qué quiere decir esto? Como yo lo estoy interpretando, es que por un lado se hace sentir que se levantan investigaciones y por el otro lado se perdonan
a quienes haya que perdonar. Por ejemplo, decía Emilio Álvarez y Casa, senador independiente, decía, pues es un pago de favores, de todo lo que recibió Morena en favores, por las determinaciones que el presidente del Tribunal Electoral tomó, en donde le perdonó pues gran parte de lo más importante que se procesaba en contra de Morena en las pasadas elecciones del 6 de junio. Pero, por ejemplo, hay otros casos en donde corre todo parejito, como es el caso de Rosario Robles, que tampoco la voy a defender, pero Rosario Robles, que es un adversario político de Andrés Manuel López Obrador, a esta sí, pero como hilo de media, se fue hasta meterla en la cárcel. Entonces, por un lado, la Unidad de Inteligencia Financiera acusa, por el otro lado, la Fiscalía hace la contraparte y exonera de toda culpa, o si no al revés, se la juegan al revés. Pero finalmente, quien tiene la razón y no es juzgado, o quien no la tiene y es castigado, depende no de una acción de carácter legal, sino de la acción del propio presidente de la República. Eso se ve clarísimo. Fíjense que en el tema este del espionaje, que se levantó como una polémica cuando el entonces presidente Enrique Peña Nieto contrató el sistema Pegasus para espiar a sus adversarios políticos, entiéndase a sus enemigos, en una investigación coordinada por una ONG francesa que se llama Forbidden Stories, o sea, historias prohibidas. En las indagatorias no pudieron confirmar si los teléfonos de las personas fueron hackeados con éxito, pero aparecían en Pegasus listas de personas allegadas, por ejemplo, Andrés Manuel López Obrador, que potencialmente pudieran haber sido espiadas, como por ejemplo Beatriz Gutiérrez Müller, los 3 hijos del presidente, los hermanos, 2 choferes de López Obrador, y esto es parte de una investigación que hace el periódico inglés The Guardian sobre la investigación hecha a Pegasus, este sistema de espionaje que fuera comprado por Tomás Herón de Lucio, que es un hombre inenarrablemente corrupto, que trabajó para la Secretaría de Gobernación al frente de la Dirección de Investigaciones del CISEN. Tan es así que hoy Tomás Herón de Lucio sigue en Israel, protegido por el gobierno de Israel. No ha procedido una orden de extradición para traerlo a suelo mexicano, y Tomás Herón de Lucio es la viva prueba de que el sistema Pegasus de espionaje existió, se practicó, por decir, Claudia Sheinbaum era espiada, Alfonso Romo era espiado, Julio Scherer era espiado, Jesús Ramírez Cuevas era espiado, Felipe Calderón, Margarita Zavala. A mí me tocó, por supuesto, yo también fui espiado, y algunos otros periodistas como, bueno, que lo digan ellos, pero algunos otros periodistas como Carlos Loret, pues por supuesto que eran espiados, y muchos más, ¿no? Pero un servidor, segurito, éramos espiados y fuimos parte de este esquema de espionaje que se dio con el Pegasus, pero que se sigue dando. Sigue, aunque el presidente diga que no, sigue habiendo una lista muy larga de personas que somos espiadas, hasta el punto en que yo he tenido que tomar mis propias previsiones para no ser espiado, cambiando mis formas de comunicación a teléfonos en los Estados Unidos. Pero pues así es como... Ay, perdónenme. Así es como se las gasta esta administración. Por lo menos en la administración anterior sabíamos que éramos espiados y el gobierno no decía nada, porque lo aceptaba tácitamente. Nada más que en este gobierno se dice que no se hacen las cosas, pero se hacen. Y ahí sí no hay vuelta de hoja.
También ha salido últimamente esto de las listas de los electores y los padrones electorales de México, que han sido 1, 2, 3, bueno, 6 veces. Se trata de la sexta ocasión en la que es filtrada la lista de electores de México. La última fuga de datos de electores en el país se dio en el 2018. No sé si se acuerdan ustedes que se los denuncié cuando se falsificaron credenciales de elector de esta manera. Aquí hay una credencial de elector que dice Pedro Ferriz de Con. Y como el padrón electoral es un listado, salía la credencial de Pedro Ferriz de Con, pero se le ponía una fotografía X, que no era la de Pedro Ferriz de Con. Era una fotografía que avalaba que el que estaba ahí era Pedro Ferriz de Con. Los datos eran de Pedro. La dirección, el CURP, todo. Pero la fotografía no, porque no tenían forma de saber quién era Pedro Ferriz de Con. Digo, pongo mi nombre para no ofender a nadie, ni para no meterme con nadie, pero así podría ser Chuchito Guanabacoa. Se ponían todos los datos de Jesús Guanabacoa, pero la fotografía era una fotografía al azar. Ahora, este listado, este padrón, se vendió. Y a mí me lo quisieron vender cuando era yo aspirante independiente. Y se me acercó se me acercó la delincuencia, porque es otra cosa que les quiero decir. Estos listados del padrón electoral van a dar a la delincuencia, y la delincuencia es quien te ofrece estos listados y los vende. A mí me vendían el listado en 8 pesos la credencial, 8. O sea, si necesitábamos 1 millón de firmas para subir a ser candidato, yo tendría que haber estrictamente pagado 8 millones de pesos, me hubieran dado 8 millones de firmas, las hubiera subido y entonces hubiera llegado a ser candidato a la presidencia de la República sin problema. Se vale. Si estamos luchando por un México de legalidad, si pretendemos no incurrir en este tipo de asuntos, y para llegar a una candidatura hubiéramos hecho lo que otros aspirantes independientes sí hicieron, porque sí compraron el padrón electoral al que hago alusión, pues lo único que se los cuento encarnado en lo que a mí me tocó, pues porque es innegable. Yo lo viví, ahí sí, yo lo viví. Bueno, en este momento la propaganda gubernamental está suspendida. ¿Por qué? Porque se va a levantar una consulta popular sobre el juicio o no a no dice presidentes, ¿no? A ex funcionarios públicos, a políticos. Pregunta Carlos Enrique, ¿por qué no lo denunció en su momento? Carlos, lo denuncié. Perdón, me retraigo otra vez para lo de las credenciales. Por supuesto que lo denuncié. Por supuesto que fui al Instituto Nacional Electoral. Por supuesto que llevé a personas cuyas credenciales le pedí a la delincuencia y me las dieron. Y me dieron 2 credenciales, una de Alberto García Zarubi, que era el nombre de Alberto, pero no su fotografía, y otra de un querido amigo que desafortunadamente ya no está con nosotros porque lo mataron en Guadalajara, que también le saqué su credencial de elector y la fui a mostrar, y tanto la de Federico Torres como
La de Alberto las presenté como un testimonio de que se estaban emitiendo credenciales falsas. Lo denuncié. Lo denuncié 3 meses antes de las elecciones. Me llegó el primer alegato para desahogar lo que yo había denunciado 6 meses después de que tomó posesión el presidente Andrés Manuel López Obrador. Supuestamente la ley en México tiene que ser pronta y expedita como la ley en todas partes del mundo, ¿no? Pero pues, no, sí lo denuncié, ¿eh? Por supuesto que lo denuncié. No me hubiera yo sentido ni con mucho a gusto conmigo si no hubiera yo hecho esta denuncia, y la hice. Y la hice pública, y aparte, pues nos arriesgamos porque el haber denunciado a la delincuencia organizada, porque era delincuencia organizada pura, narcotráfico. Ellos son los que se echaron este trompo a la uña. El día de hoy, el representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México condenó el asesinato de Aranza Ramos. Esta mujer fue a buscar en Sonora a Bayán Celaya Alvarado, su esposo, desaparecido en Sonora, y pidió a las autoridades atender la desaparición de su esposo. No se atendió, fue a buscarlo y la mataron. Sí me acuerdo, me dice Juan Carlos Subversa. Qué bueno que te acuerdas porque sí lo hice en su programa. Además estoy muy tranquilo de haberlo hecho. En México la desaparición de personas ya está siendo cada vez más común. Asesinatos como este, como el de Aranza, nos recuerdan las muy duras situaciones que están viviendo familias de desaparecidos en México, que sobre la victimización del desaparecido, después viene otra vez la tragedia sobre el asesinato de quienes buscan a sus parientes desaparecidos. No solamente la autoridad no fija atención en el desaparecido, sino que el que se involucra para recuperar a su familiar desaparecido no es la primera. Aranza no es la primera, que resultan también asesinados por los mismos grupos que desaparecen a tantas y tantas víctimas en México. No es un asunto que podemos ni debemos ni con mucho acostumbrarnos a tener, pero sí es una situación real de la que el gobierno hace absolutamente caso omiso. Quiero también decir que hay lugares que habían recuperado parte de su tranquilidad después de haber sido enclaves tremendamente violentos. 2 que se me hacen muy importantes mencionar aquí fue Tijuana en Baja California y Ciudad Juárez en Chihuahua. En el periodo del presidente Felipe Calderón, finales, y prácticamente todo el periodo de Enrique Peña Nieto, hubo un momento en donde Tijuana se empezó a pacificar luego de la muerte de los principales protagonistas del cártel de los Arellano Félix y la implementación de medidas de seguridad extremas con C5 establecidos, centros de investigación y de espionaje para fines del gobierno, con fines estrictamente anticriminales, y Tijuana se logró pacificar. Y Juárez se logró pacificar. Bueno, pues ahora les puedo decir, de lo reportado dentro de los municipios más violentos en México, el hoy municipio más violento del país es, con 749 homicidios dolosos entre enero y mayo, es Tijuana, en Baja California. Es el más violento. Después está Juárez, está León, Cajeme, Acapulco es la quinta población más violenta de México, está Fresnillo, y así se va la lista. Lo que me duele es que lugares que ya habían pagado la experiencia de la delincuencia y de la brutal criminalidad, y que habían superado muchas de estas limitaciones que les daba esta situación tan espantosa que han vivido,
pues estos municipios y estas ciudades han regresado otra vez al semáforo extremadamente rojo de la violencia. Tijuana y Juárez son el testigo de todo ello. Hoy también el presidente López dice que si la Guardia Nacional se queda adscrita a la Secretaría de la Defensa Nacional, no se va a hacer putrefacta como la Policía Federal se hiciera en el periodo de Enrique Peña Nieto. Cuando, se acuerdan ustedes, la Policía Federal llegó a corromperse brutalmente, bueno, no sé hasta dónde, hasta la fecha, y la famosa gendarmería, que no tuvo ni pies ni cabeza, la gendarmería pues también se pudrió hasta el punto en que desapareció. Ahora, el hecho de que el presidente diga que si la Guardia Nacional se incorpora a la Sedena, nada más porque él dice no va a desaparecer, no se va a podrir, pues sí se pudre, me requete contracanso que se pudre, y eso lo veremos con el tiempo. Ojalá y me equivoque, pero por supuesto que lo vamos a ver con el tiempo. Una vez importante, se dio ahora que se propone un tercer paquete de construcción de infraestructura, aproximadamente unos 15 proyectos, tercer paquete de inversiones entre el sector público y el sector privado. Entre los tres paquetes presentados, el monto no llega a los 300,000 millones. La cifra es magra. Este último paquete es por 70,000 millones. Pero no son números que nos den tranquilidad, porque la idea es generar más empleos y no los estoy viendo generados con estos tres paquetes completos. Espero que hayan por lo menos un par de paquetes más que rebasen los 100,000 millones para que podamos empezar a sentirnos a gusto, más o menos con una sexta parte del presupuesto de egresos de la Federación. Espero que por ahí se vaya la situación. Bueno, pues es como lo estamos viendo. No se especificó qué tipo de proyectos serán los desarrollados en esta colaboración público-privada. No lo sé, pero si le va a meter lana al sector público, no, si le va a meter lana al sector privado, quiero pensar que son obras que van a tener un retorno y que van a ser sostenibles, ¿no? Bueno, siguen los bloqueos en vías de tren en Michoacán y ahora se están sumando de parte de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación otras tomas de, por ejemplo, casetas de peaje. La última en Lengua de Vaca y en Zitácuaro, en Michoacán, se dio el día de hoy, y este mismo grupo de la coordinadora es el que tiene tomadas las vías férreas que están otra vez bloqueando a muchas organizaciones que de productos de manufactura tienen sus insumos, y esto pues les pega derechito a la economía de todo este entorno michoacano. La Asociación de Industriales del Estado de Michoacán dice que el bloqueo ya está afectando el tránsito de 9 trenes provenientes del puerto. Otra vez la misma historia del puerto de Lázaro Cárdenas, allá en Las Truchas, y hasta el momento los gobiernos, tanto el federal como el estatal, no han emitido respuesta por la falta de pago de unos 33,000 maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Que caray, esos son los problemas que se pueden evitar. ¿Por qué el presidente no hace algo al respecto para acabar con este tema? Punto de aparte. Me dicen aquí, ¿qué sé de Cuba? De Cuba hasta este momento no se peleen con los... No se peleen. No vale la pena. Hasta este momento no ha habido una manifestación como la de hace 2 domingos. Ahora, sé que la flama está viva, sé que el Partido Comunista Cubano, encabezado por Raúl Castro, ha echado a andar un proyecto para evitar en corto que no haya más manifestantes que salgan a las calles. Podemos estar viviendo en Cuba
una operación de intimidación a los manifestantes de lo que vivimos hace 2 domingos en Cuba, argumentando condiciones extremas de pobreza en la vida entre la sociedad de Cuba. Si este proceso de intimidación surte efecto, Cuba vivirá décadas más así. No creo que Cuba vaya a aguantar con indolencia el problema social que se está viviendo. Es inenarrable. Y yo tengo la absoluta fe en que los cubanos, tarde que temprano, van a zafarse de las amarras del comunismo y de estos esquemas del castrismo que han sido tan tremendamente perniciosos por generaciones para la sociedad. Que si... No dijeron que Raúl se había ido. Tere Martínez, no. Tú seguramente viste en internet una fotografía en la que Raúl Castro está bajando de un jet y supuestamente huyó de Cuba y estaba bajando en Caracas, en Venezuela. Esa noticia fue falsa. Yo la di a conocer y en lo que estaba saliendo esa información, el señor Raúl Castro estaba encabezando una reunión del Partido Comunista Cubano en La Habana, Cuba, para reprimir, bueno, como le quieran llamar, las manifestaciones en contra del gobierno y las condiciones de vida en Cuba. Bueno, pues ¿qué otra cosa? La Secretaría de Relaciones Exteriores ya aceptó que el sistema nuevo en línea para sacar tu pasaporte fue un fiasco, afectó a 47 delegaciones en todo el país, propuso a los usuarios reagendar sus citas durante esta semana o la siguiente y según posibilidades o conveniencias, disponibilidades y pues que funcione este esquema, se podrá apelar otra vez a la reedición de tu pasaporte. También se atiende a aquellos solicitantes que eligieron esperar en las instalaciones hasta que el sistema de emisión de pasaportes se restableciera. Bueno, esperamos que ya no haya problemas con el pasaporte en nuestra querida Secretaría de Relaciones Exteriores. Por otra parte, bueno, lo de Haití. Acaba de renunciar Claude Joseph como primer ministro interino de Haití. Esto lo acaba de publicar el Washington Post. Asume el control del país Ariel Henry, nombrado primer ministro por Moïse 2 días antes de que este fuera asesinado. Explicó que el presidente era su amigo y solamente quiere justicia para él. El acuerdo pone fin a la lucha que se dio por el poder después del asesinato de Jovenel Moïse, presidente de Haití, hoy muerto. Su esposa regresa después de las condiciones difíciles que pasó luego del atentado. Resultó herida, fue atendida en Miami, regresa a Haití y ahora hay un nuevo primer ministro, se llama Ariel Henry, y este hombre llevará las riendas de Haití en lo que el país se pacifica. ¿Por qué no se ha sabido manejar a la pandemia? Pues por el populismo, ¿no? Cuando vas al Zócalo, ayer es bien recibido. Yo nada más quiero recordar a quien me hizo esta aclaración, que el Zócalo no es de nadie, es de México. Y como mexicano, no es que sea yo bien o mal recibido. El Zócalo es de México, no es de López Obrador. O sea, tú lo que estás asumiendo
es que no soy bien recibido porque ahí está López Obrador. Nada más te quiero decir que el Zócalo no es de López Obrador. El Zócalo es tuyo y mío. No se lo regales gratuitamente al presidente, nada más para atacarme. Porque lo que estás haciendo, te estás degradando tú mismo. Bueno, nada más, el que sigue dando noticias es el príncipe Henry, que escribe en secreto un libro de sus memorias. Ya se ha vendido esto a la editorial Penguin Random House. Según se informa en un portal, trascendió que el duque de Sussex lleva poco más de un año trabajando en el texto del lado del escritor J.R. Meringer, ganador del Pulitzer y autor de obras y de memorias como La leyenda de Andrea Agassi, de Phil Knight, el fundador de Nike, George Clooney. Yo se lo hubiera dado a Walter Isaacson, pero en fin, bueno, ya ese es un tema de preferencias, pero el príncipe Henry se lo da a Penguin Random House como editora y a Meringer, J.R. Meringer, como quien será el autor de este libro. Y dice el príncipe Henry, no voy solamente a narrar mi vida como príncipe, que así nací, sino como ser humano. Como ser humano. Bueno, ¿sabías algo de la migración tan grande en Tapachula el día de ayer? Sí, sí ha habido niveles récord. Todo esto de la migración en el sur de nuestro país con el Suchiate tiene tiene todo que ver con el COVID. Se ha afectado todo por el COVID. Y toda América Central está buscando una salida como sea. Aparte de este drama social, migratorio como un fenómeno psicosocial tremendo, es un problema de salud pública. No hay que hacerles caso, ¿no? Bien dicho, don Pedro, no vale dar explicaciones. No, pues no. El Zócalo es tuyo, Pedrito, ándale. No dije que el Zócalo fuera mío. Dije que el Zócalo es de México. Ni es mío, ni es del señor López Obrador. El Zócalo es de México. Y ahí lo dejo. Saludos cordiales, bendiciones, gracias. Elsie, gracias. Rosario Hernández. Pati Sánchez, Jorge Olvera. En fin, ahí estamos. Gracias como siempre por el favor de su atención. Ya no comentaste nada sobre la consulta popular. Bueno, si quieren con esta me despido. La consulta popular del próximo domingo, 2 domingos, es una cortina de humo. No amerita, no se justifica, no es legal una consulta popular para decidir sobre un caso que en caso de que fuera, sería una situación de carácter jurídico, que no popular. O sea, los juicios por presuntos delitos no están sometidos a la selección de una sociedad que vote a favor o en contra de que algo en donde se cometió un delito sea aprobado o reprobado, investigado o sobreseído. Entonces, no apunta, o sea, no se ve claro que pueda el tema de la consulta popular con el tiempo tener un efecto de legalidad en la sociedad mexicana. A mí lo que yo percibo de la consulta popular es que es una transgresión a la ley, la consulta misma. O
sea, si yo cometo un delito, no tiene por qué consultarse si me castigan o no. El hecho está consumado, se comprueba el hecho y se castiga. Pero si un hecho consumado delincuencial se somete a vamos a pensar que la consulta popular diga no, que no se enjuicie a los expresidentes. No. Pues entonces sería tan ilegal en la medida que hubiera un presidente que hubiera delinquido, por lo que tú quieras, y que el pueblo sabio dijo que no se le juzgue. Esto... ¿Dije Henry? No, pues es Harry, perdón. Bueno, sí, lo están cubriendo, pues sí. Es muy alentador escucharte. Muchas gracias. Bueno, si van a votar en la consulta, pues bienvenidos. Yo, por mi lado, les digo, yo no creo que esto sea legal. Y para mí no amerita absolutamente en lo más mínimo que nos gastemos 500 millones de pesos a lo tonto por una consulta que es una cortina de humo diseñada por el presidente López Obrador dentro de sus calenturientas consultas es un gasto inútil. En fin. Gracias por tus comentarios. Es importante para muchos de nosotros tener refuerzo de conciencia. Te escucho. Muchas gracias. Como con los romanos. Pues no sé si sea parte del chiste. Regresar a los niños a las escuelas en este momento no se puede ni siquiera pensar. Porque no sabemos cuál va a ser el comportamiento de la pandemia una vez que terminen las vacaciones. Podría ser que después de terminar las vacaciones el tema del COVID todavía siga siendo, de hecho, es lo más seguro. Rocío Acosta, es una farsa más, pues sí. Eres un gran mexicano. Gracias, Tere. Bueno, queridos amigos, gracias como siempre por el favor de su atención. La ley se aplica, no se consulta. Pues sí, es así la ley. Es como gastar el parque en urracas. Lo único que importa es el dinero. Saludos desde Guadalajara. Te escuchamos, ya te escuchamos. Pedro, por tu veraz información, gracias. Bueno, pues así estamos. Gracias, como siempre, por estar aquí conmigo. El Zócalo es de los capitalinos, no es de López Obrador, por supuesto que no. Por eso cuando me dicen que soy bienvenido en el Zócalo, pues, ¿por quién? O sea, ¿quién es el que me da la bienvenida? ¿Verdad? Luego a veces somos bien agachones, ¿no? Y tenemos esta mente de conquistados. No, hombre, el Zócalo es tan mío como es tuyo. Bueno, muchas gracias. Gracias a todos. Bueno, gracias, queridos amigos, por estar conmigo. Les quiero invitar el día de mañana a que estén conmigo 6:45 de la mañana en la primera edición de Pedro Ferriz de Con, desde las 6:45 hasta las 9 de la mañana, transmitiendo a través de centralfmequilibrio.com. Ahí estoy, como siempre, para servirles a ustedes. En algunos lugares de la República Mexicana seguimos transmitiendo en radio y en televisión, y espero que ustedes que ya lo han visto en la localidad en la que están, estamos afiliados, bueno, pues ahí les espero. Y si no, pues por supuesto a través de centralfmequilibrio.com, ahí estoy para servir a todos ustedes. Gracias por su presencia. Felipe López, gracias. ¿Nada más alguna otra cosa?
Pues ya no. Bueno, saludos, Pedro, desde Veracruz. Saludos cariñosos a todos mis amigos donde quiera que se encuentren en la República Mexicana. Gracias y que tengan ustedes muy buenas noches. Hasta mañana.